¿Y si los grandes profetas, sabios y redentores no fueron seres excepcionales, sino personas que descubrieron una ley que todos podemos aplicar? ¿Y si el verdadero poder siempre ha estado en reconocer algo que ya eres? En el libro En armonía con el infinito por Rodolfo Waldo Trine, exploramos una idea central: la unidad consciente entre el ser humano y Dios como fundamento de toda transformación espiritual. El autor no se limita a una tradición, sino que compara esta verdad con enseñanzas de figuras clave de la historia religiosa y filosófica. ¿Por qué es relevante hoy? Porque redefine lo espiritual, no como algo externo o inaccesible, sino como una experiencia directa, interior y verificable en la vida cotidiana. Primera idea clave: la unidad con lo divino como principio universal. El texto afirma que toda enseñanza elevada converge en una misma verdad: el consciente y vital reconocimiento de nuestra unidad con Dios. Esto no es metáfora, sino una condición práctica. Jesús lo expresó claramente: yo y mi Padre somos una misma cosa. No habla de exclusividad, sino de un estado de conciencia accesible. Segunda idea: el poder no es individual, sino canalizado. Otra afirmación fundamental: las palabras que os digo no las hablo por mí mismo, mas el Padre que mora en mí manifiesta sus obras. Aquí hay una distinción clave: el individuo no es la fuente, sino el medio. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿actúas desde tu ego o desde una conexión más profunda? Tercera idea: el reino de Dios es interior. El texto insiste: no digáis helo aquí o allí, porque en vosotros está el reino de los cielos. Esto rompe con la búsqueda externa. No se trata de encontrar, sino de reconocer. Y añade: buscad primero el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, el orden importa. Primero la conciencia, luego las condiciones. Cuarta idea: el retorno interior como transformación. La parábola del hijo pródigo ilustra este proceso. Tras perderse en el mundo, el hijo volvió en su sentido y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Este regreso no es geográfico, es interior. Es el momento en que el ser humano deja de identificarse con lo inferior y recuerda su origen. Quinta idea: la verdadera relación no es biológica, sino espiritual. Cuando Jesús dice: quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, redefine la familia. El texto lo explica: nuestros verdaderos vínculos son con quienes comparten afinidad de mente y espíritu. Esto introduce una ley importante: la atracción entre semejantes, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Sexta idea: la enseñanza es universal, no exclusiva. El autor muestra cómo esta misma verdad aparece en múltiples tradiciones. Vyasvata afirma: quien ve en su propia alma a la suprema alma, alcanza la suprema bienaventuranza. Buda enseña que el hombre está en esclavitud por no comprender su verdadero yo. Swedenborg habla del divino flujo que actúa cuando el alma se abre. La conclusión es clara: no es una doctrina, es una ley. Séptima idea: causa y efecto espiritual. El texto insiste en que no hay favoritismo divino. Dios no crea profetas, crea hombres. La diferencia está en el reconocimiento. Quien vive en unidad con lo divino se convierte en profeta o sabio. Esto elimina la idea de privilegio y la reemplaza por responsabilidad. Incluso los llamados milagros se explican así: son efectos de leyes superiores en acción. Octava idea: advertencia sobre el autoengaño. Un punto crucial: podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Si ignoramos nuestra naturaleza superior, nos limitamos. El ejemplo del faraón es claro. No fue Dios quien endureció su corazón, sino él mismo. Esto subraya una advertencia:
Culpar a lo externo es evitar la responsabilidad interna. Esto nos lleva a una conclusión práctica. En el grado en que te abras a lo superior en ti, en ese mismo grado participas en la transformación del mundo. El texto lo afirma sin ambigüedad. Podemos todos llegar a ser redentores unos de otros. En síntesis, todos los grandes maestros alcanzaron su poder no por excepción, sino por reconocer y vivir su unidad con lo divino. La diferencia no está en la naturaleza, sino en la conciencia. Si este contenido te ayudó, dale me gusta, suscríbete para más análisis y comenta qué temas quieres explorar después. Recuerda, la verdad no se hereda, se reconoce. Sigue cuestionando y profundizando.